Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estés viendo. Hoy día vamos a hablar sobre ajustes y tolerancia. Los alumnos somos Damián Guaripata Renzo y Salvador Sánchez Marcos. En la actual fabricación en serie, por más perfecta o precisa que sea la máquina o herramienta, es prácticamente imposible producir exacta similitud entre piezas. Inclusive hay variaciones con la pieza teórica representada en un plano. Por lo tanto, es absolutamente necesario señalar un rango de desviación entre la medida nominal del plano y la medida real de la pieza después de la fabricación. Ahora vamos a hablar sobre el principio teórico, cota o medida nominal, también llamada cota o medida teórica. Esto es lo que está en los planos, más bien, las medidas que salen en los planos. Es la medida principal a la cual se refieren todas las diferencias, se expresa en dibujo o plano y corresponde a la medida exacta del diseño y determina la línea cero. Literalmente es el plano en sí de la pieza que vamos a fabricar, y el otro es la cota o medida real. Es la cota o medida de la pieza ya fabricada. Es lo que vamos a obtener cuando se tiene la pieza ya terminada o ya hecha, lo que nunca va a resultar siempre igual. Pues ahora, como pueden ver en imágenes, tenemos una cota o medida máxima admisible, que es la mayor medida de la pieza. Se representa también como dm o lm en caso de diámetros o longitudes máximas respectivamente. Pero también está la cota o medida mínima admisible. Es la menor medida de la pieza. Se representa también como dm o lm en caso de diámetro o longitudes máximas respectivamente. Listo, ahora vamos a hablar sobre los tipos de ajustes. Vamos a hablar primero del ajuste de juego. Es la diferencia entre la medida interior de la pieza exterior, o sea el agujero, y la medida exterior de la pieza interior, el eje, cuando la primera es mayor que la segunda, es decir, siempre que la medida del agujero sea mayor que la del eje. La diferencia entre la máxima medida de la pieza exterior, o sea el agujero, y la mínima medida de la pieza interior, o sea el eje, se llama juego máximo, representado con Jmax. La diferencia entre la mínima medida de la pieza interior y la máxima medida de la pieza interior se llama juego mínimo, representado con Jn, y como podemos ver en el gráfico nos da el juego máximo y el juego mínimo. Listo, ahora vamos con la parte B, que sería el ajuste de apriete. Es la diferencia entre la medida interior de la pieza exterior y la medida exterior de la pieza interior, o sea el eje, cuando la segunda es mayor que la primera. Es decir, siempre la dimensión del eje es mayor que la del agujero. La diferencia entre la medida máxima de la pieza interior y la mínima medida de la pieza exterior se llama apriete máximo, representado con Amax, y la diferencia entre la mínima de la pieza interior y la máxima de la pieza exterior se llama apriete mínimo. Y en el gráfico nos está dando cuál sería la distancia entre el apriete máximo y el apriete mínimo. Y ahora vamos con el último tipo de ajuste, que es el ajuste indeterminado o de paso. Se haya comprendido entre los ajustes de juego y los de apriete. Tiene un juego o apriete según como hayan resultado las medidas reales de la pieza correspondiente entre sí. Ahora vamos a hacer la determinación de la tolerancia.
Las tolerancias de una pieza exterior o interior se expresan mediante una letra, sea una letra mayúscula o minúscula, y un número. Dimensiones exteriores, o sea, ejes, se expresan con letras minúsculas. Por ejemplo, H6, M5, N7, P8, R6, S9. Y dimensiones interiores de agujeros se expresan con la letra mayúscula H7, M5, N9, P5, K6 o R7. Y ahí tenemos una pequeña gráfica para que nos ayude a identificar entre cuando es interior o exterior. Determinación de ajustes. Dos piezas que van a trabajar juntas, exteriores e interiores, deben tener un ajuste según las necesidades que se requieren. Un ajuste entre dos piezas, se están cilíndricas o planas, se expresa técnicamente de la siguiente manera: el tamaño básico del agujero y el eje. Cuando el eje es más pequeño que el agujero, entonces hay un ajuste de deslice o de juego. Cuando el eje tiene una diferencia un poquito mayor al agujero o está por la misma medida, es un ajuste de apriete. Y si es demasiado mayor al agujero, el eje, entonces es un ajuste indeterminado o de paso. Bueno, seguimos con la determinación de ajustes. Dependiendo del resultado de la operación en la fórmula dada o mencionada abajo, se determinará el tipo de ajustes. La fórmula es la cortada máxima del agujero menos la cortada mínima del eje. Si este me sale positiva, es completamente, me sale un ajuste deslizante o de juego. Si esta me sale negativa completamente, es ajuste de apriete. Si esta me sale entre positivo o negativo, es un ajuste de transición o indeterminado. Y la otra fórmula es la cortada mínima del agujero menos la cortada máxima del eje. Si este me sale positivo, el mismo. De deslizante o de juego, si me sale negativo, es apriete. Si es entre positivo y negativo, es un ajuste de transición o indeterminado. Y abajo tenemos un ejemplo cómo se calcularía. Y pues a continuación voy a estar mostrando unas tablas para ver la diferencia y cuánto es la medida de variación entre cada valor que nos sale con la fórmula. Y así, muchas gracias por estar viendo.